Y el texto sobre el que vamos a meditar en esta mañana, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, es Jesús que está hablando, predicando, comunicando su mensaje. Y leemos en el capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el 9. Y así dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Esta parábola de Jesús se dice en un lugar donde es básicamente el mismo en donde el rey David había compuesto aquel hermoso salmo que leíamos al comienzo, que decía que era un desierto el lugar, pero las lluvias del Señor, los ríos del Señor hacían fertilizar esa tierra árida. Y Jesús, digamos 600 años después, 1000 años después de David, pero 600 años después de que los salmos se hubieran ya compuesto como libro, vuelve a utilizar una imagen relativa a la tierra. Y es la tierra dura, la tierra árida, hostil. Fíjense que de la mayoría de las semillas que este sembrador sale a sembrar, muy pocas fructifican, porque el ambiente no es el adecuado, ¿no? Y entonces unas de esas semillas caen junto al camino y entonces se la comen las aves, las otras caen en pedregales y no hay tierra suficiente, o brotan apenitas porque hay un poco de tierra, pero enseguida mueren, y otra la quema el sol, y otras los espinos. Pero hay una semilla o algunas semillas que caen en buena tierra, y esas que caen en buena tierra se multiplican grandemente. Ahora, las parábolas, ustedes saben que las parábolas son como cuentos, no son como inventadas. Son lo que decimos en literatura, decimos una parábola es como un símbolo, puesto en relato. Un símbolo es algo que habla de otra cosa. Entonces decimos, bueno, un símbolo que es la bandera de un país, que simboliza el país. Simboliza a la gente, simboliza la historia, sus próceres, sus héroes. Todos los países tienen que estar orgullosos de su bandera por lo que simboliza. Y decimos, tenemos símbolos en nuestra vida y en nuestra casa, incluso seguramente si empezamos a mirar vamos a encontrar algunos símbolos que evocan cosas. El símbolo siempre evoca otra cosa, algo que se quiere poner sobre la mesa y que todos pensemos en eso, pero se usan palabras para hacer más fácil un mensaje. Y Jesús usa mucho las parábolas, usa mucho los símbolos. Y en este caso, como solía hacer Jesús, elige un símbolo de algo que todo el mundo conocía: ser sembrador. En esa época, sembrador era un oficio bien común y cotidiano, y ellos vivían y dependían de que la cosecha fuera buena. Porque en aquel entonces, ustedes saben que en aquel entonces los alimentos no se podían guardar de un año para el otro. No tenían forma de guardar alimentos de un año para el otro. Y entonces, si un año había una gran cosecha, pero al otro año había una poca cosecha, era estéril la cosecha, había hambre, porque no se podía guardar lo que sobra. Ese era el tema de
de la alimentación en aquel entonces. Por eso en la Biblia muchas veces dice hubo hambre en el país y tuvieron que ir, ¿no? De un lugar a otro. Generalmente iban a Egipto, porque en Egipto el delta tenía una generosidad enorme y lo sigue teniendo, ¿no? Con respecto a los alimentos. Entonces, la imagen del sembrador es muy importante en esa época, porque era aquel que trabajaba para proveer el alimento que necesitábamos para ese día, ese mes, ese año. Porque no sabíamos si el año que viene la cosecha iba a ser buena. Y no había forma de guardar lo que sobrara, había que consumirlo todo. Entonces Jesús usa esta imagen, sale a sembrar. Entonces uno se puede preguntar, ¿y qué está simbolizando? ¿Quién es el sembrador acá? Y cuando uno empieza a analizar un símbolo, empieza a pensar en varias posibilidades, porque esa es la riqueza de los símbolos, que nos permite jugar con ellos, ¿no? Entonces uno dice, el sembrador, bueno, claro, el sembrador es Jesús, que siembra, ¿sí? Está muy bien. Y él empieza a echar sus semillas. Y la tierra o el lugar donde cae la semilla, ¿quién es? Bueno, somos nosotros. La semilla que cae en nuestras vidas. ¿Y qué clase de lugar somos para recibir esa semilla? ¿Somos los espinos? ¿Somos la tierra blandita y sin profundidad? ¿Somos las piedras? ¿O somos la tierra buena y fértil? Esa que David decía que es regada por la lluvia de Dios, por los ríos de Dios. Entonces ahí nos pone esta parábola, así tan sencilla y tan casi ingenua que nos cuenta de un pobre hombre que salió a echar sus semillas, nos confronta con una realidad tremendamente profunda. ¿Cómo voy a recibir yo en mi vida, en mi corazón, en mis días, la semilla que el Señor está echando en mí? ¿La voy a rechazar? Todos vamos a decir, no, de ninguna manera. Yo quiero ser el mejor creyente que pueda hacerlo. Sí, claro, por supuesto que nuestra voluntad es esa. Pero no se trata de decir, quiero ser el mejor creyente, quiero ser la mejor persona para recibir a Jesús. Se trata de realmente responder al llamado de Dios. Se trata de realmente responder al llamado de Dios. Acá no hay, no es como un examen, no que uno aprueba o desaprueba, ¿no? Está la pregunta, está la respuesta correcta, la respuesta incorrecta. No, acá no se trata de preguntas correctas o respuestas correctas o incorrectas. Se trata de poner la vida al servicio de Dios. Se trata de hacer que esa semilla que el Señor siembra caiga en una tierra fértil, donde pueda multiplicarse por 100, por 60, por 30. De eso se trata. Pero los símbolos también nos dejan jugar con ellos, decíamos. ¿Y qué tal si el sembrador, ahora que hemos recibido la semilla, somos nosotros? ¿Qué tal si ahora decimos, no, bueno, está bien, está muy bien. Jesús es el sembrador y echó la semilla. Y la hemos recibido y queremos que fructifique. Pero ahora el Señor nos hace sembradores a nosotros. Ahora el sembrador soy yo, me pongo en los zapatos del sembrador, que empiezo a echar mis semillas, porque todo creyente tiene que compartir aquello que ha recibido, ¿no es cierto? Y hemos recibido la fe, hemos recibido el amor, ese que decimos que es sagrado porque viene de Dios, y tenemos que repartirlo. Y entonces usemos esta parábola, porque para eso Dios, el Señor nos la ha dado. Soy el sembrador y voy a empezar a sembrar. ¿Y qué hago con mis semillas? Las voy a tirar con inteligencia, las voy a dar, saben que como se sembraba en esa época, ¿no? Se llevaba en la bolsa, se agarraba con la mano y se tiraban al viento. Esa era la técnica de esa época, ¿no? Por eso algunas caían en algún lugar y otras en otras. Bueno, ¿qué voy a hacer yo con la palabra que he recibido? ¿La voy a desparramar livianamente, sin que me importe demasiado dónde cae? Porque yo puedo decir, sí, yo siembro y después que cada uno se haga cargo, ¿no es cierto? Si es roca, piedra, si es poca tierra, si son espinos, que cada uno se haga cargo. ¿O voy a ser responsable de la semilla que el Señor pone en mi alforja para que yo la pueda compartir con todos aquellos que la necesitan? Claro, nosotros no somos, y creo que es verdad decir que nosotros no somos realmente las personas los responsables de la fe del vecino, ¿no es cierto? Del hermano, del prójimo. Cada uno tiene que tomar su decisión. Pero ¿cómo desparramamos nuestras semillas, las que el Señor nos ha dado? Y ahí es donde yo a veces pienso,
que, leído esta parábola desde otro lugar, digo, a veces este sembrador era un poquito descuidado, ¿no? Parece que tiraba la semilla en cualquier lado. ¿Por qué tantas semillas le cayeron mal, no? Quizás Jesús nos está diciendo, cuidado, tienes que compartir este evangelio que has recibido, pero hay que compartirlo bien, no es cuestión de tirarlo en cualquier lado. Este sembrador que parece no muy preocupado por dónde caen sus semillas, y algunas, diríamos que la mayoría no cayeron bien. Y quizá el Señor con esta parábola también nos esté diciendo, ustedes han recibido un regalo inmenso de Dios, que es la semilla que cayó en buena tierra y que fructificó, y que ahora tenemos no una semilla, tenemos 100 o 60 o 30, un montón de semillas. ¿Dónde las vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a hacer para que eso que he recibido pueda fructificar en otros? Y entonces el Señor ya ahí nos está diciendo, cuidado, no es cuestión de tirar las semillas sino más. La iglesia no tiene que pensar que es, bueno, estamos aquí y que cada uno se haga cargo de escuchar el evangelio. No, tenemos que estar preocupados, interesados en que esa semilla caiga en la buena tierra y hacer todo lo posible para que aquella persona que sabemos que necesita de conocer el evangelio lo pueda conocer y pueda crecer en esa persona y pueda hacer que se multiplique esa palabra en su vida. A veces, todos alguna vez escuchamos decir, no, esta persona, no, si es una persona es tan mala persona que jamás va a escuchar el evangelio, ¿no? Y podemos hacer la lista de esas personas que uno dice, mirá, esta persona, no, mirá la vida que tiene, mirá las cosas que ha hecho, lo que ha dicho, ¿no? Es irrescatable, ya no se lo puede rescatar. El evangelio no es para esta clase de personas que están tan perdidos en el mundo, ¿no? Entonces es como decir, ya los condenamos a ser espigas que caen en espinos donde caen las semillas, los condenamos a decir, son piedras donde no va a brotar el evangelio. Parece que a veces nosotros ya determinamos que para tales personas el evangelio no puede ser, porque su vida está muy desvariada, está muy perdida. Si pensamos así, nos hemos perdido algunas páginas de la Biblia, varias páginas de la Biblia, porque en la Biblia las personas más pecadoras son las que tienen la conversión más fuerte. Qué peor que andar como Saulo alegrándose de que mataban a los cristianos. Cuando ve a Esteban que lo matan, que lo martirizan, y él se alegra. Y dice, bueno, muy bien, eso es lo que hay que hacer. Y seguramente él alentó a más de uno, ¿no es cierto? Y así podríamos hacer la lista de aquellos hombres y mujeres de la Biblia que eran pecadores, y porque eran pecadores descubrieron el shock en sus vidas de la presencia de Dios, de la luz de Dios, de la semilla que tenía que, a criterio de todo el mundo, caer en la peor tierra, pero que el Señor hizo que esa tierra fuera fértil para recibir el evangelio. De modo que nunca desechemos a nadie, porque la palabra de Dios está destinada a todos. Pero dicho de otra manera, esa imagen de decir a el evangelio nunca le va a llegar, porque mirá qué mala persona que es. Cuidado, porque de repente creemos que esa es una mala persona y yo soy una buena persona. Y como yo soy muy bueno, el evangelio a mí sí me cuadra perfectamente. Y estoy casi hecho para que el Señor me bendiga. Cuidado. Hace un ratito teníamos un momento de oración en silencio y decíamos, vamos a poner nuestras faltas delante del Señor. Y cada uno habrá puesto lo que quería poner allí. No nos olvidemos que aún conocedores del evangelio seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo personas que les pueden fallar al Señor, que se pueden olvidar de aquellas cosas sagradas que decimos, ¿no es cierto? Su palabra, la presencia de su Espíritu, el compartir la mesa, cosas sagradas, pero también las cosas sagradas pueden deteriorarse si no las alimentamos día a día en nuestro corazón, en nuestra fe. De modo que cuidado con señalar al otro, ¿para qué le voy a predicar si total, mirá la vida que lleva? Como si yo fuera una buena persona, ¿no? Y como si yo merezco el evangelio, pero el otro no. Y en realidad
frente al Señor, estamos desnudos, estamos sin nada. Él nos conoce en nuestra profundidad. Y entonces, aún aquellos que hemos tenido la gracia de conocer el Evangelio allá hace un tiempo, también nosotros tenemos que pedirle al Señor que esa tierra, que puede ser hostil, aunque creamos que es la nuestra y es buena, que pueden ser espinas que lastimen a la semilla, tenemos que pedirle, Señor, haz que tu semilla caiga en buena tierra en mi corazón. Ya estaba, sí, claro, ya estaba. Gloria a Dios por eso. Hemos recibido el Evangelio, gloria a Dios por eso. Pero nuevamente el Señor está sembrando su semilla en nuestra vida. Y nos está desafiando a que seamos pedregal, costado del camino, tierra blanda donde nada puede crecer, o seamos buena tierra. Y entonces si decimos, sí, yo quiero ser buena tierra hoy, no la que fui antes, que por supuesto está bien y damos gracias a Dios por eso. Hoy quiero ser buena tierra, significa que hoy el Señor está sembrando su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Y entonces nos desafía a algo nuevo. Bueno, muchas veces hemos dicho que si hace mucho que andamos caminando con Jesús, ya lo sabemos todo. Bueno, nunca lo sabemos todo. No, ya lo sé todo, ya he leído tantas veces la Biblia, me han predicado tantas veces, ¿no? Algunos podrán decir, yo vengo a la iglesia de pequeño, ¿cuántos sermones escuché? Uy, tenemos que sumar, ¿no? Hacer las cuentas. Y digo, uy, ¿cuántos sermones ya he escuchado? Y todos dicen más o menos lo mismo, por supuesto. Predicamos al Señor, ¿qué vamos a decir? El Evangelio no es una cosa nueva, el Evangelio es antiguo, pero profundo, ¿no es cierto? Pero hoy el Señor nos está hablando como si fuera la primera vez. A mí me gusta mucho, y a veces predicamos cuando el leccionario nos manda ese texto en el libro de los Hechos, que el pasaje del Pentecostés, ¿no es cierto? Cuando estaban todos reunidos ahí, ustedes saben, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y empiezan a predicar en lenguas que ellos no entienden mucho, pero los otros sí entienden. Y a mí lo que me gusta de ese pasaje, hay muchas cosas ahí preciosas, pero una de las cosas que me gusta es ponerme los zapatos de algunos de los extranjeros que estaban allí, ¿no? Digamos, el que había venido de Elam, el elamita, que había venido de Elam y que hablaba un idioma que nadie entendía en Israel, porque era un idioma extranjero, pero de repente él escucha su lengua, él escucha que le hablan en su idioma. Y lo que le hablan no es contarle algo que pasó, le hablan, es el Espíritu de Dios que le está hablando. Y son las buenas noticias de Dios que llegan a su corazón en su idioma. Y yo pienso que esta parábola, esa semilla que cae en buena tierra, en nuestro corazón, tenemos que pensarla como si el Señor por primera vez hoy nos está hablando en nuestro idioma. Nos está hablando a lo que nosotros entendemos. Y ya no estoy hablando del idioma del que hablamos, nuestro castellano tan hermoso que tenemos. No me refiero a eso sí ya sabemos. Nos está hablando en ese lenguaje que toca nuestro corazón. En esas palabras que aunque las hayamos oído muchas veces, hoy suenan como por primera vez en nuestra vida. Y es el Señor que nos está invitando hoy a hacer que esa semilla del Evangelio, que este sembrador empezó a echar y a derramar, caiga en buena tierra, en tierra fértil en nuestra vida. Y entonces multiplique esa fe que tenemos. ¿Tenemos fe? Sí, gracias a Dios que la tenemos, pero esta semilla la multiplica. Por 100, por 60, por 30, la multiplica. De modo que a partir de este momento, de que esa semilla cayó en nuestro corazón y le ofrecemos al Señor ser tierra fértil, ya no somos la misma persona que antes. Ya no somos la misma persona que antes. Cada vez que la palabra del Señor toca el corazón de un hermano, una hermana, aunque le haya tocado antes, si hoy se acerca a nosotros y nos toca en el corazón, ya no somos la misma persona que antes. Ahora descubrimos eso que ya habíamos descubierto, pero lo volvemos a descubrir porque nos abre los ojos a la presencia de Dios en nuestra vida.
Y por lo tanto, a la necesidad de sembrar en otros aquello que hemos recibido. De modo que primero Jesús es el sembrador y siembra. Después nosotros somos los sembradores y tenemos que sembrar. Y quizá tendríamos que decir también que el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos reúne acá en la iglesia, que decimos que es el amor sagrado de Dios, que es el que nos ilumina en la vida, también hoy está sembrando. Y hoy podríamos decir es el Espíritu Santo que está derramando sus semillas del Evangelio en todo lugar. Y queremos nosotros ser buena tierra para recibirlo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nuestra vida sea un lugar donde Él pueda multiplicar su palabra y hacer que su mensaje crezca y se multiplique. Amén. Oremos. Señor nuestro, en esta mañana pedimos que siembres en nuestro corazón, que las semillas que derramas caigan en tierra fértil y que nos hagas nuevas personas y que nos hagas multiplicar nuestra fe y crecer en el amor que tú derramas en nosotros. Señor, te pedimos que podamos ser también sembradores, ayudarte en la tarea de compartir este evangelio precioso que hemos recibido. Señor, quédate con nosotros, bendice nuestras vidas y haz que podamos ser sembradores de tu palabra en todo lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.